Buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan en esta emisión más de nuestro programa ¿Por qué leer a? De la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les agradecemos que nos acompañen y el día de hoy vamos a hablar acerca de un jurista, un autor, un político mexicano del siglo XIX, de la primera mitad del siglo XIX, muy relevante, que fue don Manuel de la Peña y Peña. Para hablar de este personaje nos acompaña el día de hoy el doctor Pablo Mijangos. Pablo es director de la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económica. Pablo, a nombre del Tribunal Electoral, muchas gracias por acompañarnos. Hola Luis Octavio, muy buenas tardes. Pues primero que nada, muchísimas gracias a la Escuela Judicial Electoral por esta invitación a participar en esta serie de programas y gracias también a la audiencia que nos está escuchando. Pablo, don Manuel de la Peña y Peña es un personaje muy interesante de la primera parte de del siglo XIX, de esa generación que le tocó estar un poco a caballo, ¿no? Entre el siglo XVIII y el siglo XIX, la independencia. Y ¿cómo era, para empezar a platicar, cómo era la formación de los abogados en la época en la que Manuel de la Peña y Peña estudió? Ok, yo creo que, mira, Manuel de la Peña y Peña, como dices, es un personaje fascinante, también porque pertenece a una época de transición extremadamente complicada, ¿no? Que a veces resulta difícil de entender desde nuestras propias categorías. Yo creo que para entender la formación jurídica de Manuel de la Peña y Peña tenemos que partir de la premisa de que estamos hablando de una época en que el derecho, ¿no? Como tal, ¿no? El derecho mexicano, ¿no? No estaba codificado, ¿no? Hoy día, ¿no? Los estudiantes de derecho, por ejemplo, están acostumbrados a pensar de que, oye, existe una pirámide normativa, ¿no? Presidida por la Constitución, después las leyes federales y estatales, los reglamentos, etcétera, ¿no? Hay como una especie de premisa positivista, ¿no? Respecto a lo que es el derecho. Y en la formación jurídica, pues el eje central de todo está en el conocimiento, el análisis de la Constitución y las leyes, ¿no? Dentro del marco de esta cultura codificada. Bueno, Manuel de la Peña y Peña pertenece a otro universo, ¿no? Que nosotros no entendemos porque no existían los códigos, ¿no? No existían estos instrumentos, ¿no? Que tuvieran todo el derecho ordenado, racionalizado, ¿no? Y que además partieran de la idea del monopolio estatal del derecho. Manuel de la Peña y Peña, él pertenece todavía a un universo jurídico que funciona pues de una manera, déjame describirlo de esta manera, más acumulativa y casuística. Un universo jurídico donde sí, efectivamente, acuérdense que él nace en 1789, es decir, nace todavía bajo el régimen colonial español y se forma todavía bajo el régimen colonial español. Entonces, él, bueno, él pertenece a las postrimerías de ese momento político y cultural, en el cual, pues sí, había, oye, pues todo tipo de normas provenientes de la autoridad real o de la autoridad virreinal, ¿no? Lo que hoy llamaríamos la autoridad estatal. Pero junto a eso, ¿no? Convivían también, pues la importancia de lo que se llamaba el jus común, es decir, el derecho que era patrimonio común de todos los juristas de Occidente, es decir, el derecho romano y el derecho canónico, cosa que era importantísima conocer en la formación de los juristas. También la doctrina de los juristas tenía un papel mucho más relevante del que podemos dar hoy día. No eran meros libros de texto, sino referencias que gozaban de una cierta autoridad y que eran invocadas como tales en los litigios, ¿no? También había un papel mucho más relevante para la costumbre, etcétera, ¿no? Por eso muchos historiadores del derecho hablan como de ese mundo previo a la codificación como un mundo de pluralismo jurídico, es decir, donde había una gran pluralidad de fuentes del derecho y no había un monopolio estatal del derecho. Bueno, Manuel de la Peña pertenece plenamente a ese universo y su formación jurídica, por lo tanto, correspondía
a esa cultura, ¿no? Manuel de la Peña y Peña se formó primero en el seminario diocesano de la Ciudad de México, después estudió en la Universidad Pontificia de México, pero lo más importante es qué tipo de derecho estudió, ¿no? Y yo me atrevería a decir que el grueso, ¿no?, de la formación de Manuel de la Peña y Peña, como la de todos los abogados de su época, era justamente el jus comune, el derecho romano y el canónico, una formación romanista y canonista sumamente rigurosa. Pero que además, pues ya estamos hablando de las postrimerías del régimen borbónico, pues se complementaba con un esfuerzo todavía incipiente por familiarizar a los estudiantes con el derecho real, es decir, el derecho proveniente de las autoridades reales, y también se complementaba con una formación práctica, ¿no? Normalmente bajo la asesoría de un letrado, eh, todo lo cual era pues, requisito indispensable para poder llegar eventualmente a formar parte del colegio de abogados y obtener por último la autorización para litigar ante las audiencias territoriales, para lo cual la propia audiencia examinaba, ¿no?, al sustentante. Entonces, bueno, esa es la formación de la que viene Manuel de la Peña y Peña. Yo lo que le subrayaría sobre todo a la audiencia es que piensen en eso, en un jurista que no proviene de un mundo codificado donde la solución está ya prevista en la ley, sino que es alguien que está formado en una cultura jurídica que le exige muchísima creatividad, capacidad analítica y también un alto sentido de justicia al abogado y al juzgador. Creo que nos has pintado tanto el tema relativo a su formación como la influencia o la situación de vivir, decíamos, ¿no? A caballo entre el siglo XVIII y el siglo XIX, entre el México independiente, pero que no deja de tener las tradiciones y las normas de la época novohispana, pero que a la vez empieza a buscar su propio camino. Y en ese sentido te preguntaría, Pablo, ¿cómo era políticamente el México en la época de don Manuel de la Peña? Bueno, pues si a la complejidad del mundo jurídico, ¿no?, como se los acabo de presentar, le sumamos la parte política, bueno, esto se vuelve ya una cosa extraordinariamente difícil de seguir, ¿no? Porque también a Manuel de la Peña le toca el colapso del Imperio Español en la América continental, ¿no? Que digo, ya tenía una serie de causas estructurales previas, pero pues que se detona con la crisis de la monarquía española a partir de 1808 y posteriormente se agudiza con el estallido pues de la insurgencia a partir de 1810, la Constitución de Cádiz en 1812, es decir, hay una serie de acontecimientos que van de 1808 a 1821, pues que terminan por romper lo que había sido eh, pues un imperio medianamente funcional a lo largo de 3 siglos. Y entonces le toca esa transición de que el territorio que hoy llamamos México pasa de formar parte de un imperio a convertirse pues en una nación soberana, nada más que bueno, pues exactamente en qué consistía esa nación soberana nadie tenía idea, ¿no? Entonces estamos hablando también de una época en la cual literalmente se va a tener que construir al Estado y a la nación desde cero, ¿no? Lo cual implicará sobre todo en las primeras 5 décadas de vida de la nación, un esfuerzo incesante, ¿no?, de elaboración constitucional, literalmente de constituir la manera como debía ejercerse el poder en este territorio, cómo se debían distribuir los órganos del Estado, las facultades, etcétera. Pero también de manera muy literal el esfuerzo de construir Estado. Olvídense ya de las constituciones. O sea, piensen simplemente lo que implica tener un Estado, oye, una hacienda, un ejército, un cierto grado de superioridad frente a otro tipo de poderes corporativos o regionales, ¿no? Construir una burocracia. Bueno, pues cuando México nace a la vida independiente, pues
pues muchas de esas cosas están en un estado terriblemente precario, ¿no? Y entonces a Manuel de la Peña le toca vivir en una época en la que no solo se están ensayando distintos arreglos constitucionales, ¿no? Tratando de encontrar las leyes, ¿no? Que contribuyeran mejor a la felicidad pública, sino que literalmente se está tratando de construir Estado, ¿no? De mantener un cierto grado de orden y gobernabilidad con instrumentos y herramientas extremadamente precarias, ¿no? Y subrayaría sobre todo con el problema pues de una hacienda pública prácticamente exhausta desde su nacimiento, ¿no? Entonces, a Manuel de la Peña le toca convivir con eso, que además le tenemos que poner otra capa de complejidad, ¿no? Estamos hablando también de que la fundación, el nacimiento del orden republicano a partir de 1823-24, pues viene acompañado pues una gran cantidad de disputas ideológicas, ¿no? Que tenían que ver, oye, con qué decisiones vamos a tomar respecto al Estado, respecto a las políticas, etcétera, ¿no? Muchas veces en la historia lo hemos simplificado, ¿no? Diciendo, es que esto era de liberales contra conservadores, ¿no? Los que querían el progreso versus el retroceso, pero en realidad es infinitamente más complejo que eso, ¿no? Había una gran cantidad de corrientes políticas definidas por lealtades regionales, personales, afinidades ideológicas, etcétera, y eso hacía todavía más difícil navegar en esta situación. Y luego, si a eso le subimos algo que, por ejemplo, en la vida de Manuel de la Peña será muy importante, que es pues la fragilidad de esta nueva nación en el entorno internacional, ¿no? Particularmente frente a las grandes potencias de su momento, en primer lugar las potencias europeas, pero en segundo lugar el vecino del norte, que es una potencia en expansión en la primera mitad del siglo XIX. Pues bueno, vemos a un México pues que en muchos sentidos era caótico, ingobernable, ¿no? Y cuya viabilidad nadie la podía dar por hecho, ¿no? A Un Manuel de la México que Peña a lo mejor no le va a sabía tocar que era lidiar con México, ¿no? Perdón, Luis. Perdón que te interrumpa, pero pensé, un México que no sabía que ya era México, ¿no? México que no sabía que ya era México y sobre todo si seguiría siendo México a la vuelta de algunas décadas, ¿no? Si uno revisa documentos de la época, hay una gran ansiedad en los actores políticos de cualquier signo respecto a la viabilidad de esto, ¿no? Y también, como dices, respecto a qué diablos es México, ¿no? Es la suma de territorios, es la suma de provincias, es algo que está por encima de eso, qué lo constituye, qué lo identifica. Pensemos, por ejemplo, ¿no? En un tema que a mí me ha tocado estudiar mucho, el tema religioso. Bueno, el tema religioso se vuelve tan difícil, tan ríspido, en parte porque pareciera que en esta época el único lazo que unía a los mexicanos era la religión, ni siquiera la lengua, ¿no? Ni siquiera había una narrativa histórica común, tampoco una unidad económica, no había ni siquiera un mercado nacional en México, cosa que existirá realmente hasta el último tercio del siglo XIX. Entonces, como dices, sí, pues nadie sabía bien a bien que era México y si esa cosa iba a ser viable en el futuro. Don Manuel, tú hablabas ahorita del tema internacional, ¿no? Entiendo que él fue embajador, fue ministro de Relaciones Exteriores, pero fue presidente de la República, embajador, me parece que en Roma, en Colombia, que este tema de Roma, bueno, de nuevo se conecta con lo que tú nos decías hace un momento, pero también fue ministro de la Corte, ¿no? ¿Qué, y presidente en un momento, híjole, gravísimo. ¿Qué actos qué actos de su vida pública, de su vida como funcionario, pudiéramos nosotros destacar? Pues mira, en la vida de Manuel de la Peña y Peña, como la de muchos otros personajes de esta época, podemos ver pues que él pasa pues por prácticamente todas las carteras importantes, ¿no? De este naciente Estado. La más importante sin duda será la de ser ministro de la Suprema Corte, en la cual va a permanecer prácticamente desde su instalación en 1825 hasta su muerte, ¿no? Es un ministro que pasa durante pues las primeras décadas
que es testigo de las primeras décadas de historia de nuestro máximo tribunal, pero pues que en el curso de eso se va a ver obligado a tomar parte en otras carteras, en otros cargos públicos. Yo destacaría sobre todo algunos en el Ejecutivo, ¿no? Como encargado de la cartera de Relaciones o del Ministerio del Interior, ¿no? O también su participación como miembro del Supremo Poder Conservador, ¿no? Él fue uno de los 5 miembros del Supremo Poder Conservador, una institución muy sui generis que existió durante la Primera República Central, ¿no? Si quieres, de la cual luego podemos platicar un poco más. Pero también ya en la época de la guerra contra Estados Unidos, acuérdense que pues, Santa Anna, después de que las tropas americanas toman control de la Ciudad de México, Santa Anna presenta su renuncia, el Congreso está disperso, hay pues, una vulnerabilidad institucional absoluta del Estado mexicano. A Manuel de la Peña y Peña le toca, como presidente de la Corte, pues asumir de manera interina la presidencia de la República, era literalmente el único que quedaba, ¿no? Que pudiera hacerse cargo de esto. Lo va a asumir durante algunos meses. Después le tocará, si no mal recuerdo, a un general del ejército, pero que será sucedido rápidamente otra vez por Manuel de la Peña, a quien le tocará, ¿no? Pues conducir, supervisar las negociaciones de paz con Estados Unidos que desembocarán en el Tratado Guadalupe Hidalgo, ¿no? Le toca ser presidente del país, presidente interino, en el peor momento posible de la historia de México. No puedo visualizar a ningún otro presidente, quizás salvo el presidente Juárez, en el momento pues, de la intervención francesa, ¿no? Que haya tenido que asumir esta primera magistratura de la nación en circunstancias más precarias y difíciles. Cuando hablas del Tratado Guadalupe Hidalgo, recuerdo el museo donde tienen la mesa en la que se firmó, y cuando lo visité con mi hijo le decía, ¿no? Imagínate la emoción que sentían quienes firmaron, a quienes les tocó firmar ese documento, ¿no? Y yo quisiera, Pablo, irme un poquito para atrás, entonces ahora, cuando tú hablabas del Supremo Poder Conservador y de la Primera República Central, porque pareciera que cuando se nos enseña, o tal vez cuando enseñamos, historia del derecho constitucional en México, el Supremo Poder Conservador y esa Primera República Centralista y las 7 leyes, pues se presentan más como una especie de anomalía, ¿no? Y a lo mucho lo que se dice es, bueno, la primera ley contiene garantías individuales y se creó el Supremo Poder Conservador, pero como que no hay nada de eso que valga la pena retomar, ¿no? Pero don Manuel lo integró, entiendo, entonces. Sí, mira, la historia de la Primera República Central y del Supremo Poder Conservador es bien interesante, ¿no? Porque tenemos que ver eso no tanto como manifestación de un proyecto ideológico, ¿no? Sino como resultado o el nacimiento de esta constitución y de este poder como un resultado, pues, de los problemas a que había dado lugar la primera Carta Federal de 1824, ¿no? Aquí yo subrayaría 2 en particular, ¿no? Bajo la Primera República Federal hay divisiones políticas muy profundas, ¿no? Hay un grado casi de sectarismo político, pues que desemboca en varios levantamientos, por los cuales pues, el único presidente de la Primera República Federal que termina su mandato fue Guadalupe Victoria, los otros pues fueron reemplazados, ¿no? De manera violenta, ¿no? Para decirlo sin eufemismos. En segundo lugar, pues se trata también de una constitución, ¿no? Que no preveía realmente ningún mecanismo de lo que hoy llamamos el control constitucional, es decir, oye, la idea de que exista un órgano encargado de velar pues, por la observancia de la Constitución. Oye, ¿qué pasa cuando una autoridad, un poder viola los límites que tiene prevista la Constitución? Bueno, la Constitución de 24 no tenía realmente ningún mecanismo para lidiar con esa eventualidad. Por eso, pues cuando
viene la caída de la Primera República Federal y el Congreso elabora pues su reemplazo en 1835-36, se pone énfasis primero en la necesidad de darle al gobierno condiciones para gobernar al país, ¿no? Pero al mismo tiempo se crea un órgano encargado justamente de velar por la observancia de la Constitución. El Supremo Poder Conservador se llama así, no porque fuera un conciliábulo siniestro de conservadores, ¿no? Como luego se escucha decir en algunos lados, ¿no? Sino más bien se llama así porque su tarea era conservar, digamos, el equilibrio constitucional, por eso poder conservador. Oye, pues que el Ejecutivo actúe en la órbita de sus atribuciones, lo mismo el Legislativo, lo mismo el Poder Judicial. Este poder conservador solo iba a actuar cuando alguno de los otros poderes se lo solicitara y tendría facultades que son, yo me atrevería a decir, muy similares a las de un moderno tribunal constitucional, es decir, oye, anular disposiciones del Ejecutivo, del Legislativo Judicial que contravinieran la Constitución. Es en buena medida un órgano interesante, adelantado a su tiempo también, y que no necesariamente gozó de las mejores condiciones políticas para operar. No cayeron muchos casos ante el Supremo Poder Conservador, pero sí hubo varios, ¿no? Una decena más o menos. Quien ha estudiado esto muy bien es David Pantoja Morán, pero me atrevo sobre todo a destacar que muchos de estos casos tienen que ver, por ejemplo, con intentos del Ejecutivo por limitar la libertad de imprenta, intentos del Ejecutivo por desconocer la jurisdicción de tribunales ordinarios y atribuírsela a tribunales militares, ¿no? Pensando en perseguir bandoleros o enemigos políticos. También intentos del Ejecutivo por desconocer las propias competencias del Supremo Poder Conservador. Entonces, claro, este poder pues, le toca intervenir para frenar estas cosas y eventualmente, pues, cuando venga otro levantamiento más, como fueron muy frecuentes en esta época, un levantamiento militar, pues terminará desconociendo al Supremo Poder Conservador y pidiendo su sustitución. Pero es una institución muy interesante, ¿no? Porque es un antecedente remoto, fracasado si se quiere, pero del intento de crear un sistema efectivo de control constitucional. En este momento histórico en el que tú nos narras, eh, anterior al nacimiento del positivismo comtiano, eh, creo que la labor docente, pero incluso la labor, digamos, de autor de libros, era distinta. A ver, yo tengo la impresión, tú me podrás corregir, que el ideal positivista es, vamos a escribir tratados, o sea, un tratado que abarque toda una disciplina y que la agote. Y entonces surgieron los grandes, en el derecho, ¿no? Los grandes tratados de derecho civil, de derecho romano, de derecho procesal. Pero don Manuel es anterior a esa época. Y él escribe un libro, entiendo, Las lecciones de práctica forense, que es un libro que obedece a una lógica que probablemente hoy no sé qué tanto nos sea lejana. Me refiero a que es una obra, tú me podrás corregir, mucho más orientada a lo práctico, no sé si decir operativo, a lo procedimental, que además entiendo tuvo una vida, digamos, como libro de texto de consulta bastante larga, ¿no? Sí, mira, qué bueno que sacas el tema. Yo creo que a mí me parecería muy interesante que se volviera a estudiar, ¿no? Que se volviera a leer, o incluso que se volviera a imprimir, ¿no? Porque es muy difícil conseguirla hoy día. Una obra capital de la primera mitad del siglo XIX mexicano. Yo me atrevería a decir que junto con el derecho natural de Clemente Jesús Munguía, las lecciones de práctica forense de Manuel de la Peña y Peña es una de las obras doctrinales más importantes escritas en México en la primera mitad del siglo XIX. Es una obra verdaderamente central. ¿Cómo leerla? En primer lugar, como dices, es una obra, digamos, que estamos acostumbrados, en el sentido de que es una obra que no, digamos, pensemos en un manual común, ¿no? Publicado en México en el siglo XX, ¿no?
Manual de Derecho Procesal Civil. ¿Qué hace ese Manual de Derecho Procesal Civil? Lo que hace es tratar de exponer de manera sistemática, analítica, como tú lo quieras, el contenido de la legislación en materia procesal civil. Oye, pues hay un código de procedimientos que tiene esta lógica, entonces yo voy a ir capítulo por capítulo del código exponiendo su contenido, su lógica sistemática, etcétera, ¿no? Y lo mismo podemos decir de cualquier manual de derecho civil, de derecho penal, etcétera, ¿no? Normalmente nosotros estamos acostumbrados a pensar la labor del jurista como una especie de expositor, comentarista, ordenador, si ustedes quieren, del contenido de los códigos. Bueno, Manuel de la Peña y Peña les decía, es previo a ese momento. Entonces, a él le toca hacer una obra que, como decías, era una obra con una finalidad práctica. Lecciones de práctica forense quiere decir, oye, yo en una serie de lecciones le voy a decir a los abogados que se están formando, también a los practicantes, qué necesitan saber sobre los procedimientos judiciales, sobre los tribunales, sobre los fueros, e incluso tiene un apartado interesantísimo sobre el derecho consular, ¿no? En el tercer tomo, ¿no? Pero dice, yo lo que quiero presentarles es lo que yo necesito que ustedes sepan, ¿no? Pero claro, ¿cuál es mi guía? No hay un código de procedimientos civiles, hay un montón de prácticas, de precedentes, de normas, de leyes españolas, de leyes republicanas, de referentes doctrinales. Entonces, dice, la labor del jurista es tratar de presentar esto, ¿no? La práctica forense, pero de una manera intelectualmente muy desafiante, es decir, oye, yo voy a construir realmente lo que es el derecho procesal a partir de todas estas fuentes que tenemos disponibles. Yo como jurista tengo que ordenar todo ese universo caótico y encontrar pues su lógica, desarrollar los conceptos, los procedimientos e introducir en el camino una serie de discusiones, de observaciones de carácter práctico, de carácter teórico, incluso de carácter político, para hacer comprensible el universo de la práctica forense. Entonces, claro, es un tipo de labor jurisprudencial, y lo estoy diciendo en el sentido original de la palabra jurisprudencial, ¿no? Una verdadera labor de jurista la que está haciendo Manuel de la Peña y Peña. Yo te cuento, por ejemplo, mi primer contacto con ese libro, ¿no? Que me despertó un gran interés en el libro y en el personaje. Yo estaba trabajando en un artículo, en una investigación sobre por qué había desaparecido en México el fuero eclesiástico, ¿no? Y pues yo me di cuenta desde el principio que la discusión iba mucho más allá de una cuestión meramente ideológica, es decir, oye, de las relaciones iglesia y Estado, del principio de igualdad, ¿no? Yo lo que quería saber es, oye, en la práctica, ¿cómo funcionaba el fuero eclesiástico, ¿no? Y donde encontré la guía más segura, más inteligente, más informada, fue precisamente en el libro de Manuel de la Peña y Peña, ¿no? Que tiene un apartado muy extenso dedicado a explicar qué era el fuero eclesiástico, cuáles eran sus fundamentos, cómo operaba, qué autoridades estaban involucrados, pero también una reflexión muy inteligente, visiblemente informada por la experiencia y la práctica judicial de por qué era inconveniente seguir manteniendo el sistema de fueros en la República. Dije, pues ya don Manuel me hizo la tarea, ¿no? Me hizo la tarea, entonces digo, yo tengo que complementar esto con información de los archivos, expedientes, etcétera, pero digamos, la explicación más completa estaba ahí, ¿no? Entonces, es una obra que me parece muy sugerente, no solo porque nos permite acercarnos y ver en la fuente más autorizada posible al derecho a la práctica jurisdiccional de la primera mitad del siglo XIX mexicano, sino ver cómo un jurista construye una obra, ¿no? Nosotros en México estamos muy acostumbrados a pensar, digamos, a invocar a ciertos referentes extranjeros, ¿no? Como, oye, el gran Savigny, por ejemplo, ¿no? Y se nos olvida, ¿no? O Portalis en Francia,
o Beccaria en Italia, y se nos olvida que también tuvimos algunas figuras cuya solidez intelectual a mí me parece casi comparable, ¿no? Oye, así como los juristas alemanes precedieron a la codificación con estas grandes obras sistemáticas sobre derecho romano, oye, yo lo mismo diría de Manuel de la Peña y Peña, ¿no? Eso también un jurista que escribió antes de la codificación y que hizo un gran esfuerzo intelectual por encontrarle un orden sistemático, inteligible, coherente a la práctica procesal mexicana. Creo que tendríamos mucho que aprender de una obra de esta naturaleza. La última pregunta era ¿por qué leerlo o por qué releerlo hoy? Pero la verdad es que ya lo respondiste y al contrario, te lo agradezco. Me queda claro que entonces en Don Miguel se juntaba, en Don Manuel, perdón, se juntaba esto que tú nos planteabas de imaginación, pero también rigor, pero también sistematicidad. Pero a mí me da la impresión de que además debe haber sido un funcionario público muy competente por los puestos que le tocó desempeñar y el hecho de que un ministro de la Corte, como lo fue él durante tantos años, escribiera un texto de la naturaleza de este que estamos platicando, de estas lecciones, pues la verdad es que yo creo que los abogados de aquella época y los jueces de aquella época lo deben haber agradecido, porque bueno, pues ya alguien con esa mentalidad, esa capacidad, pero que además ocupa esa posición jerárquica, te vaya dando esta orientación, la verdad es que se agradece. Pero además nos regalabas otra referencia biográfica, ¿no? Derecho Natural de Clemente de Jesús Munguía. Corrígeme, pero creo que era obispo, ¿verdad? Obispo de Michoacán, a partir de 1851, él escribe el Derecho Natural como rector del seminario de Morelia en la década de 1840. Si no mal recuerdo, el libro aparece en 1849. Pero es una obra, digamos, comparable a la que les estaba comentando en el sentido de que, oye, a Munguía también le toca tener un gran esfuerzo de imaginación jurídica para crear una obra en principio destinada a la enseñanza, pero que también termina siendo toda una construcción muy elaborada, muy inteligente del derecho público mexicano y también del derecho público eclesiástico en el México de la primera mitad del siglo XIX. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes quieren tener una guía, la mejor guía, yo diría, a los grandes debates de la época de la Reforma, de la relación Iglesia-Estado, lean a Munguía, ahí viene todo, ¿no? Lo mismo que les decía de Manuel de la Peña y Peña. Y déjame añadir una cosa que me parece importante para la audiencia. Me parece que los juristas de la primera mitad del siglo XIX son interesantes, sobre todo por eso, por esa, a mí me sorprende siempre esta gran calidad argumentativa, técnica que tienen sus escritos, sus sentencias, sus dictámenes, todo tipo de obras jurídicas de esta época. ¿Por qué? Porque el caos normativo en el que ellos vivían obligaba a un gran rigor y a una gran inteligencia de parte del jurista. Oye, por ejemplo, si a ustedes les gusta leer resoluciones judiciales, digo yo, las mejores que he leído son del siglo XIX, porque en el siglo XIX eran tales los problemas que enfrentaban los jueces que tenían que argumentar muy bien el sentido de sus sentencias, por qué escogían una norma y no otra, cómo construían el problema que estaban encargados de resolver. Creo que la codificación, el derecho codificado, si bien resolvió muchos problemas prácticos, ¿no? Le permitió dar una cierta uniformidad y sistematicidad al derecho nacional, también nos hizo perezosos como juristas, es decir, nos habituó a esta tarea pues muy sencilla intelectualmente, que es, oye, pues yo necesito saber cómo resolver una cosa. Ah, pues fíjate en la ley, encuentra el artículo aplicable, fíjate si el hecho que tú estás tratando de analizar o resolver encaja en alguna de las hipótesis del código, y entonces, pues ya, pues de una manera casi silogística, dinos cuál es la respuesta. Pero está muy bien, pero pues nos hizo perezosos, ¿no? En el siglo XIX no tenían ese lujo y eso obligó, digamos, a una gran imaginación, una gran creatividad y sobre todo una gran calidad argumentativa de los razonamientos. Eso lo podemos ver
en toda la doctrina del siglo XIX. Yo ahorita les puse el ejemplo de La Peña, pero lo mismo Munguía, más tarde, por ejemplo, José María Iglesias, Ignacio Vallarta, ¿no? Que a mí me parece como una de las cumbres del pensamiento jurídico mexicano, el propio Rabasa. Y ya en el siglo XX vamos a tener menos ejemplos comparables, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, dentro de nuestra Suprema Corte, oye, la primera mitad del siglo XIX tuvo algunos personajes extraordinarios, ¿no? Como grandes juristas. El siglo XX no tuvo tantos, ¿no? Digamos, en esta línea, quizá Felipe Tena Ramírez, Rafael Rojina Villegas, más adelante el ministro José Ramón Cosío, ¿no? Digamos, contemporáneo nuestro, pero esa, digamos, calidad, ¿no? Del jurista se fue perdiendo, creo, en el camino. Y lo interesante es que aventuraría yo la idea, es que esa calidad no se debía simplemente a que per se fueran extraordinarios, que seguramente lo eran, sino a la cultura jurídica existente y que eso los forzaba, digamos, a trabajar en la manera en la que lo has dicho. Ahorita que citabas a Vallarta, pues a mí me parece que sus votos siguen siendo ejemplo, ¿no? Los votos de Vallarta siguen siendo referencia. Y diría también otra cosa, a lo mejor apuntando algunas posibles investigaciones, que ya no es propiamente mi tema, pero eh, los libros de don Manuel de la Peña llegaron a muchas partes del país. Yo como estudiante en provincia recuerdo haber visto ejemplares de su época, o sea, no me refiero a ediciones facsimilares. Y lo que estoy tratando de decir con esto es que seguramente fue un autor, pensándolo ya como autor, cuya influencia fue muy importante en la formación, yo pensaría, de una pléyade de juristas que llegarían probablemente hasta aquellos que se estaban terminando de formar, pues cuando empezaba la codificación, o incluso después de esto. Y en ese sentido, probablemente dentro de nuestras universidades, facultades, escuelas de derecho de los distintos estados, pues allí haya llegado esta influencia. Pablo, yo te agradezco muchísimo a nombre de pues no solamente la Escuela Judicial, sino del Tribunal Electoral que hayas aceptado participar en este programa. Nos queda muy clara, creo, la importancia de don Manuel, por qué revisitarlo, y yo diría, por qué volver a pensar en esas formas de enfrentarse al fenómeno de lo jurídico, que además, siendo esta una sede electoral en la que estamos, en la Escuela Judicial Electoral, pues se vuelve muy importante, porque, bueno, sí tenemos normas, pero probablemente más que en cualquier otra disciplina, la jurisprudencia, las tesis, las opiniones, conforman un corpus con el que uno tiene que trabajar y en el que hay que encontrarle sentido, ¿no? Yo recordaría aquí una palabra de mi maestro de Orlando Tamayo, ¿no? Que decía, orden jurídico quiere decir que no es un mazacote, ¿sabe esa palabra, no? Entonces, el derecho es un orden, no puede ser un mazacote, y lo que me queda claro es que personajes como don Manuel, pues se encargaron justamente de que no fuera eso. Pablo, pues te agradezco mucho a nombre, decíamos, del tribunal y de la escuela, a todo nuestro público, bueno, le invitamos a que sigan pendientes de las próximas emisiones de Por qué leer a. Muchas gracias y muy buena tarde. Gracias a ti.